la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos a la 12ª estación del Vía Crucis, la muerte de Jesús en la cruz. No era de extrañar. Para una persona que cree que Jesús es Dios, por supuesto que a lo mejor podría pensar que esto no iba a ocurrir. Pero Jesús es perfecto hombre y lo había predicho. Se lo había dicho a sus apóstoles en innumerables oportunidades, después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, y en muchas otras oportunidades, incluso también a las muchedumbres, como cuando le dijeron que Herodes lo buscaba, y él decía, no conviene que un profeta muera afuera, lejos de Jerusalén. Jesús lo había predicho, y antes incluso, en lo inmediato, se lo había dicho al buen ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, haciendo ver que iba a morir. Y claro, la gente que estaba ahí, eso también es lo que, entre comillas, esperaba, no con la virtud de la esperanza, ni mucho menos, sino que lo que se podía esperar por los acontecimientos que se estaban sucediendo. Pero insisto en esto, ¿por qué? Porque una vez que las palabras de Jesús en la cruz mostraron que se estaban cumpliendo las profecías: tengo sed, mirarán al que traspasaron, no quebrantarán ninguno de sus huesos, se repartieron mis vestidos, todo esto que venía antes predicho en el Antiguo Testamento, y que ahora los doctores de la ley, conocedores de ellos, veían que se estaban verificando uno a uno. Más encima, cuando Jesús da una gran voz, un grito, y muere, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, comprendieron que aquí había pasado algo que no debía ocurrir en sus categorías, porque nadie moría así. Incluso el que estaba a cargo, el soldado romano que estaba a cargo, dijo: en verdad este hombre era justo, porque morían de asfixia. Y el grito de Jesús, una vez más, nos muestra que nuestro Señor estaba Él entregando su vida. Se produce un oscurecimiento de toda la tierra, un terremoto, y cuenta el Evangelio que la gente que estaba ahí, esos que le injuriaban, que insultaban a Jesús, que movían la cabeza porque como burlándose de él también, se fueron golpeando el pecho. Mientras que a lo lejos, la Madre de Jesús, las santas mujeres, contemplaban la muerte del más santo, del más justo, de Jesús. Quiero sacar dos consideraciones de esta escena del Evangelio que acabamos de repetir, procurando mirar todo esto, adentrarnos como un personaje más, como enseñaba San José María, hacer oración con el Evangelio. Pensemos primero, aunque no nos guste, ¿no?, pero que nosotros somos uno de la muchedumbre. Quizá no hemos gritado, porque quizá nosotros estábamos ahí dudosos, como fuera, como sea. Pero también somos de aquellos que nos vamos golpeando el pecho, con una terrible compunción en nuestro corazón al ver que hemos negado a Jesús, al ver que no le hemos prestado nuestro apoyo, al darnos cuenta hoy que fueron nuestros pecados la causa de la pasión. Y se fueron golpeando el pecho. Me parece a mí que nosotros con esto podemos considerar lo que nos pasa cuando nosotros pecamos. A la hora del pecado, en esas tentaciones, en ese debatirse si lo hago o no lo hago, estamos nosotros como esas muchedumbres que estaban
viendo a Jesús, incluso esperando un espectáculo. Dejad, no, a ver si viene Elías, a ver si pasaba algo extraordinario. Aprovechándose de lo que los demás hacían, un momento de risa, los soldados que jugaban. Así como cuando nosotros experimentamos la tentación, cavilamos en lo que nosotros vamos a hacer y no nos damos cuenta de la atrocidad que estamos a punto de cometer, sea un pecado mortal, sea un pecado venial. Porque claro, a lo mejor si un pecado mortal implica la muerte de Jesús, ¿no? Porque Jesús vino para abrirnos la posibilidad del cielo y un pecado mortal nos aleja de esa posibilidad. Los pecados veniales no, ¿de acuerdo? Pero es como un escupo, es como un insulto, no dan lo mismo. Por eso Santa Teresa de Jesús decía que estaba dispuesta a dar su vida antes de cometer un pecado mortal, y también incluso lo decía de pecar venialmente de manera deliberada, porque comprendía que siendo Jesús su amor, en quien creía, de quien todo lo esperaba, no quería ofenderlo en ningún caso. Entonces, mientras estamos cavilando a veces en la tentación, nos pasa todo, ¿no? Con esas seducciones a veces del demonio, pero otras veces que vienen de nosotros mismos, de nuestro corazón que está lleno de sensualidad, de vanidad, etcétera, ¿no? De todas las cosas que uno podría, que todos los seres humanos encontramos en todos los seres humanos, porque no hay nada nuevo bajo el sol. En esos momentos de seducción, de cavilación, no nos damos cuenta lo que significa y pecamos. Y después viene el arrepentimiento, que es un regalo de Dios muy grande, ¿no? La conciencia que nos hace ver lo que hemos hecho, después de que ya pasa el placer que a lo mejor se buscó, o la ventaja y viene el peso de la conciencia, y entonces se oye el grito de Jesús. Se oscurece la tierra, se oscurece nuestra vida. Hay un temblor, efectivamente, en nosotros, y nos golpeamos el pecho, quizá no físicamente, ¿no? Pero sí nos oprime este dolor. Y más cuando se está más cerca de Dios. Porque los santos tienen más luz. Y por eso se consideran pecadores. Y a lo mejor pecan menos que nosotros, que no somos santos, o que algunos de nosotros que no somos santos, y que también nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ellos se consideran pecadores completamente. San Agustín lo decía: yo soy capaz de cometer los peores crímenes del peor criminal, si Dios me dejara de su gracia. Porque se da cuenta de su debilidad y que su fortaleza venía de Dios. Entonces saquemos experiencia, ¿no? Que la imagen de esta escena, Jesús muere en la cruz, ¿no? A causa de mis pecados. Si no podemos decir las personas de aquel entonces, si fue a causa de mis pecados, Jesús tenía ahí presente a toda la humanidad, a mí, a ti, con tus pecados. Y saquemos experiencia. ¿Y qué es lo que quiero decir cuando digo saquemos experiencia? No como para recordar, entonces yo soy como de la muchedumbre que se golpea. No, saquemos experiencia para decir, para que nos sirva el momento de la tentación, para evitar las ocasiones. ¿No? Esas personas que estaban ahí, ¿volverían a crucificar a Jesús después de ese grito, después de ver que se cumplían las escrituras, de que se rajó el templo? Pienso que sería difícil, es posible, sí. En cambio, nosotros a veces, una y otra vez, tropezamos con la misma piedra. Una y otra vez lo mismo, y volvemos a estar en la misma ocasión. Sabemos que si vamos a juntarnos con esas personas, más que hablar de determinados temas, lo que vamos a hacer es pelar. Entonces, para que me junte yo en otras circunstancias. Que si yo sé que en tal situación me expongo y ya he caído otras veces, ¿por qué me voy a volver a exponer? No, si ahora voy decidido que no. Pero ¿cómo me voy a exponer yo si yo sé lo que soy capaz de hacer? La pasión de Cristo. Que no sea un juego esto. Y sobre todo que no venga eso, total, después me confieso, porque eso ya significa la tibieza máxima.
Hay bien porque eres frío, porque eres caliente, más porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y a veces abusamos un poco de la confesión, es que es un regalo inmenso y ojalá que la aprovechemos mucho. Pero una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar por frescura. Una cosa es la sinceridad de vida y nuestras debilidades, y otra cosa es la mentira en nuestra vida, querer sacar el provecho a todas las cosas, que eso reclama una conversión, una madurez interior. Entonces, quiera Dios darnos esta gracia de la contrición verdadera, del arrepentimiento, tener las luces claras de lo que es nuestra vida, que no es un juego. Cada acción nuestra tiene esta vinculación vertical directa con el cielo, con Dios, porque somos hijos suyos que nos quiere con locura y le importan todo lo nuestro. Y Él se hace pecado para redimirnos a nosotros del pecado, ¿no? Es el arrepentimiento verdadero, el dolor verdadero, al ver la entrega de Jesús hasta el extremo. Por eso Jesús antes de morir dice, todo está consumado. Que con esto quiere reflejar sencillamente que ha llegado hasta el fin, hasta el extremo. Como dice San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y la segunda consideración que quisiera que tuviésemos en esta meditación es que las santas mujeres estaban con San Juan viendo de lejos todo esto. Claro, pero ellas no se estaban golpeando el pecho. Ellos sufrían por la muerte de Jesús, pero a la vez podrían experimentar lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Qué hermosa es la muerte de los justos, porque sus obras los acompañan. Y efectivamente, podían ver ahí el triunfo de Cristo, que realmente Jesús triunfó y que todo lo que hizo estuvo bien. Todo lo que hizo estuvo bien. Hoy, cuando nosotros vamos a un funeral, da gusto cuando las personas cuentan del fallecido, del difunto, esta vida de unión con Dios que tenía. Es cierto, a veces se intercalan con otras cosas, que le gustaba tal equipo de fútbol, que era tan divertido porque usaba, y esta expresión que él usaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es simpático, es agradable, hace tener un recuerdo feliz en esos momentos de dolor. Pero todos somos conscientes de que hay una pregunta, ¿qué es lo que realmente valió la pena en esa circunstancia? ¿Qué es lo que realmente importa en su vida? Que haya vivido cumpliendo los mandamientos, que haya vivido los sacramentos, que son regalos de Dios para que nosotros podamos tener esta lucha cristiana, que haya buscado ese amor a Dios, que haya buscado vivir esa vida de unión, de diálogo, de oración como la vivía Jesucristo, para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Nuestra vida la construimos nosotros. Es una historia verdadera. Y va a depender de nosotros con cuánta madurez interior nos tomemos en serio la realidad de lo que Dios nos ha enseñado, de los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para vencer, de la posibilidad que tenemos nosotros de vivir en verdad. Que la Virgen Santísima nos ayude en esto. Mire, ella contemplaba de lejos a su hijo muy querido, sufriendo indeciblemente, pero a la vez con esa paz, porque había cumplido la voluntad de su Padre, porque había redimido a toda la humanidad, porque ahora se nos han abierto las puertas del cielo. Dolor, pero también una satisfacción enorme, ¿no?, de su hijo tan querido, que nos había abierto a todas las puertas del cielo, que nos ayuda a ver a la Virgen, a Jesús, que nos ayuda a tener esta vida de relación verdadera con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.